Muy buenas noches. Durante la semana que pasó, la Cámara de Diputados terminó por aprobar el famoso, ya hoy por hoy, subsidio al sector de la agricultura familiar campesina. Esto básicamente implica un compromiso para el Estado paraguayo que hoy tiene ciertas dificultades que se han ido discutiendo a lo largo de la semana y dificultades que obviamente van a afectar posiblemente este ejercicio, el ejercicio de este gobierno, e incluso puedan trascender a este gobierno, ir más allá de esto y afectar inclusive a generaciones por venir. Es importante que podamos evaluar cuáles son las consecuencias de esto, no solamente a nivel económico, sino incluso a nivel jurídico. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuáles van a ser los procesos que vamos a seguir? ¿Y cómo se va a ir desarrollando estos hechos? Vamos a discutir eso durante todo el programa de hoy y vamos a comenzar con nuestra introducción que nos detalla qué fue lo que se aprobó en el Congreso con respecto al subsidio campesino. Recientemente, el Congreso Nacional sancionó el proyecto de ley denominado de rehabilitación financiera de los pequeños productores de agricultura familiar campesina. Los puntos resaltantes de esta normativa son: se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería a subsidiar las deudas vencidas en cooperativas, financieras y bancos. El capital debe de ser de 25 salarios mínimos, más intereses y cargas financieras. Las personas afectadas son los productores nucleados en organizaciones campesinas citadas y otras que tengan fincas de hasta 30 hectáreas. Los productores no serán privados de derecho de ser sujetos a nuevos créditos, pero esta decisión depende exclusivamente de las políticas adoptadas por cada entidad financiera. El MAG verificará que el potencial beneficiario sea un pequeño productor y que las deudas contraídas por estos se hayan generado para la inversión productiva. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería no dispone de las condiciones para realizar el mencionado proceso de análisis. Permite al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, expresamente y con carácter excepcional, realizar las modificaciones y/o ampliaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento del subsidio. En el diseño de la reglamentación participan el Ministerio de Agricultura, el Banco Nacional de Fomento, el Crédito Agrícola de Habilitación y la Superintendencia de Bancos, y además deben estar representados los productores afectados. La cartera económica podría redestinar los recursos asignados a los programas sociales, obras de infraestructura, medicamentos y demás. Así también se posibilita recurrir a emisiones de bonos para responder a lo que establece el proyecto sancionado y que se traduciría en un aumento considerable de la deuda pública del país. Estamos esta noche con Víctor Gauto. Bienvenido, Víctor, al programa. Muchas gracias, Manuel. Un gusto estar acá. Que nos va a acompañar para discutir cuáles son los impactos económicos que va a tener la ley de aprobación del subsidio a la agricultura familiar campesina y qué significa esto para nuestra economía. A ver, vamos a ver algunas cosas que son importantes. ¿Qué es lo que tenemos acá, Víctor? Bueno, para empezar, estamos viendo acá cuál sería el monto promedio por productor y los diferentes casos que se podrían dar. Hay mucha imprecisión, no tenemos mucha información acerca de cuánto exactamente va a ser la deuda por productor, pero tomamos como un monto alto el de 51 millones de
de guaraníes que vemos en la tercera columna. Y como monto bajo tomamos los 21 millones de guaraníes que podría darse en el caso de tener valores menores de la deuda. Estos no son los únicos costos que tendrían Podría los ser también un productores. monto promedio. Son tres escenarios, ¿verdad? Uno de monto bajo con un capital de 21 millones, un monto medio con un capital de 36 y un monto alto con un capital de 51, que serían más o menos los 25 salarios, ¿verdad? Claro, y no son los únicos costos que estamos incluyendo. Estamos incluyendo también en este cuadro los intereses que estimamos que tendrían una tasa aproximada de 18% al año y cualquier otro cargo por mora. Que estaría alrededor del 4,5% en su valor total. Claro, y de esta forma, de estos tres escenarios, el promedio menor sería de aproximadamente 30 millones de guaraníes por productor, el monto medio sería de aproximadamente 52 millones de guaraníes por productor, y tenemos también el monto total, el monto más alto, que en promedio alcanzaría aproximadamente casi 74 millones de guaraníes. Estos serían los tres escenarios a los que le vamos a llamar de aquí en adelante monto bajo, monto medio y monto alto, ¿verdad? Claro, no es la única dimensión con la cual estamos analizando el valor total de la deuda que esperamos que haya. También incorporamos el número de productores afectados. Y si nos fijamos entre cuántos productores podrían ser afectados, también tenemos valores mínimos, medios y altos. Por lo bajo, el número menor de productores que se estima para este ejercicio es de 17.000 productores, que estamos llamando el escenario con pocos productores. Esto es lo que dijeron en algún momento dado los dirigentes de las organizaciones campesinas, que decían que tenían 17.000 productores, ¿verdad? Y si consideramos... Pero hay un tema también fundamental acá. Sí. Si había 17.000, hoy todo el mundo está dejando de pagar su deuda. Claro. Todo el mundo está esperando que venza la deuda. Y está también la parte del tamaño de la finca que podría ser acreedor de este beneficio. El límite es de fincas de hasta 30 hectáreas. Y si contamos cuántas fincas hay en el país que tienen menos a 30 hectáreas, tenemos un total de 241.000 fincas. Entonces, realmente hay mucha variación entre cuánto podrían ser el número menor de productores y el número máximo de productores, por lo que incluimos también un número medio de 120.000 productores dentro de los escenarios que queremos para quienes queremos calcular la deuda. Entonces, a partir de esto tenemos este cuadro, ¿verdad? Que involucra el monto de la deuda total de todos los escenarios que hablamos. Entonces, para recordar, hablamos de 3 escenarios de montos promedio de la deuda, hablamos también de 3 escenarios de cantidad de productores afectados, y combinando estas 2 dimensiones o 2 ejes, el monto total de la deuda podría variar desde un mínimo de aproximadamente 95 millones de dólares a un máximo de aproximadamente 3.200 millones de dólares. Entonces, tenemos una variación... 3.2 mil millones de dólares. Cuesta ya leer este número, ¿verdad? Es un número muy, muy grande, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, varía muchísimo cuánto sería el monto de la deuda y no tenemos mucha claridad sobre cuál sería. Este monto es si deben poco y son pocos, claro. Y este monto es si deben mucho y son muchos, digamos, ¿verdad? Sí. Hay una serie de gastos que no podemos definirlo. Por ejemplo, se habla de que primero se le va a dar prioridad a las deudas judicializadas, y esas deudas judicializadas pueden generar costos importantísimos de abogados, por ejemplo, ¿verdad? Y esto no está incluido acá. Eso no está incluido acá. Estos son el monto de la deuda específicamente del sector que ahora está reclamando la condonación de la deuda. Entonces, vamos a seguir viendo cuál es el impacto que tiene esto con relación al presupuesto. Si el número de agricultores quienes recibirían la condonación de la deuda fueran del escenario de pocos, donde estamos hablando de 17.000 productores,
es donde miramos qué porcentaje del presupuesto de administración central representaría el monto de la condonación de la deuda. En el escenario donde estamos hablando de 17.000 productores afectados, el porcentaje del presupuesto de administración central variaría entre 1,4% y 3,3% de los aproximadamente 6.500 mil millones del presupuesto de administración central. Sí, es que fuese el caso medio, estaríamos entre 9,5% y 23%. Para que tengamos nomás una idea, el presupuesto total del Ministerio de Educación, que es uno de los presupuestos grandes que existen dentro de la Administración Central, anda alrededor del 20%. O sea, si es que hay una deuda más o menos de 52 millones de guaraníes y 120.000 productores, estaríamos más o menos pagándole lo mismo que le pagamos a todos los maestros juntos, que gastamos en útiles escolares, luz, agua, teléfono, transporte, etcétera, del Ministerio de Educación. O sea, un número gigantesco. Sí, acá tenemos todo el presupuesto del Ministerio de Educación en este escenario. Y en el peor de los escenarios para el gobierno, aquel donde estamos considerando 241.000 millones de productores 241.000 productores. 241.000 productores, perdón, con un promedio de deuda del valor máximo de alrededor de 70 millones de guaraníes, ya estamos hablando casi el 50% del presupuesto de administración central en el caso más extremo. O sea, acá no se podría ni siquiera pagar todos los salarios del Estado, ¿verdad? Convengamos una cosa, todos los salarios del Estado representan alrededor del 70% de las recaudaciones o alrededor del 70% del presupuesto, ¿verdad? Y ahí tenemos que ver cómo financiamos esos gastos si tenemos que dedicarle estos montos a la condonación de la deuda del sector de agricultura familiar. La situación parecería ser bastante compleja, ¿verdad? Muy, muy compleja. Volvemos a correr los mismos escenarios, pero ahora hacemos la comparación con respecto al déficit fiscal. ¿A cuánto ascendería el déficit fiscal de administración central si corremos todos estos escenarios de deuda del sector de agricultura familiar? Entonces, en el escenario más optimista, donde estamos hablando de 17.000 productores, el déficit fiscal variaría entre 1,8% del PIB y 2,3% del PIB, dependiendo del monto promedio de la deuda. Y si avanzamos y seguimos progresando y aumentamos el número de productores al nivel medio de aproximadamente 120.000 productores, ahí el déficit fiscal ya va aumentando desde 3,9% del PIB a 7,3% del PIB. Hoy tenemos un déficit del orden del 1,5%. Sí, que se respeta también dentro de la elaboración del presupuesto, dentro de la ley de responsabilidad fiscal. Nuevamente, para que la gente se pueda ubicar, cuando hablábamos en un momento dado de el caso de los estudiantes que pedían mayor presupuesto para la educación, estaban diciendo los estudiantes, queremos salir del 5% que estamos en términos o del 3% que estamos en términos de participación dentro del PIB de la educación y llevarlo a 7%. O sea, imagínense, estaríamos más o menos generando un déficit que sería suficiente para cubrir para llegar a esto que se estaba peleando en un momento dado, ¿verdad? Que se estaba buscando incrementar esos valores, ¿verdad? Y en una situación dada, esos valores ya no irían a los estudiantes, pero al sector que está pidiendo la condonación de la deuda, en este caso en el escenario medio. En el escenario más pesimista que tenemos, donde los 241.000 productores son afectados, ya el déficit fiscal aumenta de entre 6,3% del PIB hasta 13,2% del PIB. Y acá entramos en un tema importante con respecto a la gestión pública. Tenemos una ley de responsabilidad fiscal que no permite que el déficit sea mayor al 1,5% del PIB. Sin embargo, con estos niveles de condonación de la deuda, necesariamente se tendría que recortar otros gastos dentro de la administración central para poder financiar todas estas deudas. Me parece un tema importante porque generalmente cuando hay un recorte de presupuesto,
los salarios son muy difíciles de recortar por temas normativos, y lo primero que se recorta son los gastos de inversión, o lo que llama Administración Central, inversión física. Por lo que a estos niveles de déficit, lo primero que haría, y el orden de reducción de inversión física podría ser muy importante. O sea, lo que vamos a tener es, si es que el gobierno se jactaba de seguir, de crecer en construcción de rutas, puentes, etcétera, etcétera, lo cual es un elemento positivo, posiblemente lo que empecemos a ver es que eso se frena y empieza a sustituirse por este tipo de subsidios que son los que estamos viendo hoy. Y tiene un impacto importante sobre los niveles de deuda también. Una alternativa que es importante es, en la ley se autoriza expresamente al Ministerio de Hacienda a reprogramar lo que haya que reprogramar, o a modificar. En realidad no usa la palabra reprogramación, sino lo que se usa es la palabra modificación o ampliación. Entonces, una de las cosas que se podría hacer es emitir un bono, y ese bono podría entrar a financiar este subsidio. Cuando decimos eso, lo que estamos diciendo es básicamente, vamos a endeudarnos para cubrir el subsidio de los campesinos. Esto se va a pagar no a lo largo de esta administración, sino se va a pagar a lo largo de mucho tiempo. Va a durar un tiempo relativamente largo, y nuestros hijos incluso van a empezar a ser responsables de esa situación. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá, Víctor? Estamos viendo los niveles de la deuda pública con respecto al PIB. Si es que financiáramos los diferentes escenarios de deuda con emisión de bonos o con créditos. Entonces, en el escenario más optimista, donde tenemos 17.000 productores beneficiados, el ratio deuda-PIB variaría entre 23,8 y 24,3. Recordemos que al nivel de junio, el ratio deuda-PIB es 23,5. Entonces acá los aumentos no son muy importantes todavía, pero a medida que vamos aumentando tanto en niveles promedio de la deuda como en niveles de productores beneficiados, ya los niveles de deuda con respecto al PIB aumentan en forma importante. Podríamos llegar a 35%, ¿verdad? Sí. Hoy estamos hablando de valores del orden de 22% de la deuda del Estado paraguayo. Y lo más interesante de todo esto es que varios de los parlamentarios que votaron en favor de esta ley son aquellos que decían también el Estado tiene que dejar de endeudarse, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora esta podría ser una fuente de financiamiento, se ha autorizado a que esto sea una fuente de financiamiento, entonces la verdad es que parecería no importar en algunos casos cuál es el monto de la deuda, sino lo que importa es que se pueda cumplir con esto, ¿verdad? Entonces, endeudemos al Estado paraguayo, endeudémonos todos los contribuyentes, todos los paraguayos básicamente, para ver qué es lo que puede ocurrir en este caso. Sí, estamos viendo niveles de deuda entonces estamos hablando de niveles de deuda mayores, estamos hablando también de un freno, digamos, a la gestión pública. Y veamos por último cómo se comparan estos diferentes escenarios con los ingresos de los miembros del gobierno. Esto es un ejercicio que es interesante, ¿verdad? Uh-huh. Ya que tomaron la decisión, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, lo que se decidió es decir, ¿por qué no pagan ellos la deuda? Claro. Lo que estamos viendo acá es a cuántos productores alcanzaría el beneficio de la condonación de la deuda si se utilizaran los ingresos tanto de todos los congresistas y algunos miembros del Poder Ejecutivo. En este ejercicio elegimos desde el presidente a los ministros, los viceministros y también incluimos a los directores de las binacionales. Y estamos también utilizando los diferentes montos de la deuda promedio que veníamos utilizando. En el escenario más optimista, con todos esos recursos, alcanzaría solamente 2.324 agricultores. Y en el escenario medio estaríamos hablando de 1.356 productores. Entonces, con respecto a los números que veníamos que potencialmente reclamarían la condonación de la deuda, estos números ya son mucho menores. En el caso extremo estamos hablando de 957 productores.
acá básicamente lo que estamos diciendo es esta decisión que ha tomado el Parlamento y que ha tomado el Ejecutivo, básicamente no se puede pagar con todos los recursos que ellos mismos tienen. Ellos tomaron la decisión que ellos paguen con estos recursos, decía mucha gente. Lo que es importante acá es que algo por lo menos pueden contribuir. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros esta noche. Vamos a un corte y después tenemos un entrevistado que nos va a hablar sobre temas vinculados a la ley. Y para comentar temas referidos a la ley que se acaba de aprobar, está con nosotros el doctor Javier Parquet. Buenas noches, Javier, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Manuel? Gracias por invitarme. Bueno, Javier es un avesado abogado en temas de derecho administrativo, básicamente el derecho que regula las actividades con el Estado. A ver, Javier, en términos generales, ¿qué implica esta ley para el Estado paraguayo? Bueno, fundamentalmente, por encima de lo que implica para el Estado, advierto algunas cuestiones de carácter sustancial y otras que hacen a la implementación o reglamentación de la ley, que son las que me preocupan particularmente, Manuel. En primer lugar, se establece como órgano de ejecución de la norma, se designa específicamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entiendo yo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a su vez, va a tener que trasladar toda la carga operativa y funcional de la norma al Ministerio de Hacienda, ya que es el Ministerio de Hacienda el que tiene a su cargo y las atribuciones para reprogramar, modificar o hacer algún tipo de adecuación al presupuesto general de gastos de la Nación. Otra cosa que advertimos, yo tengo acá de alguna manera identificado algunas de las cuestiones que merecieron alguna atención o preocupación, Manuel. Como uno de los requisitos esenciales previstos en la norma, a los efectos de favorecerse o constituirse en beneficiario del subsidio, es preciso que el individuo, el campesino, que esté de alguna manera nucleado en una de las organizaciones campesinas previstas en la norma. Ahí se presenta, y otras también. Sí, pero ahí se presenta la situación de si no está incorporado a ningún tipo de nucleación o a ningún tipo de agrupación o otras, ya estaríamos violando el principio de igualdad, porque algunos que reúnen los parámetros de la proporción de la tierra, de los 25 salarios mínimos, podría no verse beneficiado por la norma. Otra cuestión que es un poco técnica y hace a lo que dispone la Ley de Administración Financiera, que no se identifica el objeto de gasto, no se identifica el organismo financiador, ni tampoco la fuente de financiación. Esa es una deficiencia que muchos apuntan y que de alguna manera es, sin lugar a dudas, una cuestión que atender. La norma en gran medida se halla subordinada y supeditada en su aplicación a la elaboración de reglamentación. Y reglamentación muy variada, porque la reglamentación apunta a regular el funcionamiento de distintas instituciones y la interactuación de distintas instituciones a los efectos de aplicar la norma. También hablamos del dictamiento de una reglamentación que determine la forma o las modalidades a través de la cual habrían de intervenir las organizaciones campesinas en cuanto a la reglamentación de la ley. Entonces estamos hablando de un proceso de regulación reglamentaria. Hay que reglamentar cómo van a entrar las organizaciones campesinas que están en la ley. ¿En qué casos? Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Acá existe una situación que debe de alguna manera asumirse. La norma tiene una finalidad determinada. Lo que sí yo veo con alguna preocupación es que la aplicación efectiva de la norma depende fundamentalmente de la reglamentación sola que vaya de alguna manera a edificar el procedimiento que debe seguirse a los efectos de la aplicación de la norma. Ahí es donde yo veo algunas dificultades. Se habló mucho también de los montos o la suma global que implicaría este subsidio. Pero hay que tener en cuenta algo que a mí me llama la atención,
y en lo que deberíamos ocuparnos, que además de hablar de la deuda en particular que pudiera tener el ciudadano, la norma dice y agrega a ello los intereses Y gastos financieros. que de van todo a tipo. acumularse sobre eso. Entonces puede ser que uno tenga que esta deuda tampoco está señalada, consignada de cuándo es la deuda. Puede ser una deuda anterior o de algún tiempo, evidentemente, como vos sabés, eso implica mayores intereses. Si son ejecuciones que ya se iniciaron, hay costos, gastos por los Judiciales. juicios que se van. Prioriza que- los gastos judiciales que se- ya en ejecución judicial. Así mismo. Otra cosa, vemos una cuestión que a mí en lo particular me preocupa, es que el último de los artículos establece que en forma excepcional se prevén ajustes que pueden de alguna manera afectar la Ley de Administración Financiera y la Ley General de Presupuesto de la Nación. Entonces ahí estamos estableciendo una suerte medio de excepción un poco complicada, porque hasta qué punto yo voy a vulnerar, afectar la aplicación o la interpretación de la Ley de Administración Financiera Un ejemplo de o la eso. Ley de Presupuesto. Un Un ejemplo de eso son los condicionantes previstos no solamente en la Ley de Administración Financiera, en la Constitución también, con respecto a el aprovechamiento o el ejercicio del crédito público, más específicamente la posibilidad de contraer deuda. ¿Qué De pasa emitir si bonos, por ejemplo. emitir bonos? Un ejemplo muy bueno. Si es que no se siguen o de alguna manera se establece un régimen de excepción a la Ley de Administración Financiera, entonces ahí nos aplican los extremos y los condicionantes previstos en la Ley de Administración Financiera. Y los Entonces- usos que tiene ese Entonces dinero. podrá establecerse a través de un mecanismo excepcional también la posibilidad de contraer deuda para hacer frente a estas obligaciones que nos aparecen. En otras palabras, no vamos a endeudar para poder hacer estos pagos. No, en realidad es un Nos ejemplo. podemos endeudar. Es un ejemplo que yo encuentro al hecho de que se van a establecer mecanismos excepcionales a la Ley de Administración Financiera y a la Ley de Presupuesto a los efectos de posibilitar cualquier tipo de reprogramación, modificación o ampliación del presupuesto para hacer frente a estas erogaciones absolutamente extraordinarias. Otra cosa que nosotros sabemos, hay problemas acá, algo que tiene relación a lo que te había dicho anteriormente, pero para ser más específicos, hay que elaborar un catastro de los beneficiarios de la finalidad de esta norma, por decirlo de alguna manera. Ese catastro y la elaboración de ese catastro implica que uno identifique y determine de que se den los extremos de pertenecer a una organización campesina, de tener propiedades no mayores de 30 hectáreas, que se trate de Que tu deuda esté vencida. deuda vencida de 25 salarios, como establece la ley, y De capital, ¿verdad? entonces, te imaginas, claro, más los intereses, te imaginas lo que es la elaboración de ese catastro. Bastante complicado, bastante complejo, y recién después de la elaboración del catastro, habrá de alguna manera reglamentarse cómo se aplica la norma a esos No casos. tiene fecha de vencimiento de esta norma. No hay, exactamente, esa es otra situación, no hay fecha de vencimiento. ¿Se puede reglamentar eso? ¿Cuáles son los límites? Toda norma tiene límites en el tiempo y en el espacio. En este caso, en el tiempo, ¿cuál es el límite? ¿A partir de qué momento dispara esa deuda con sus intereses y con los costos y gastos? ¿Cuál es el límite a eso? Otra cosa, sabemos bien que existen, sobre todo esas parcelas pequeñas, serias limitaciones, serios problemas con respecto a la titulación de muchas de esas propiedades. Entonces, se podría dar una suerte de no hallarse legitimado por la sencilla razón de que no tienen títulos válidos. O sea, en otras que palabras, yo justifiquen. vivo en una propiedad de 6 hectáreas, por ejemplo, pero no tengo título de la propiedad de 6 Sí, hectáreas, correcto. con lo cual no puedo demostrar que vivo en una, Correcto. en una... Y acordate que cuando se vaya a hacer esa evaluación de quiénes son los beneficiarios, cuando se elabore ese catastro, esa lista, ¿verdad? Entonces es importante que se demuestren esos extremos. Y uno de ellos es que uno tiene esa propiedad y cómo se justifica lo de la propiedad y su extensión a través del título respectivo.
Y una si cuestión, no incluimos a la gente con título, en realidad queda un montón de gente afuera. bueno, y ahí radica mi preocupación, Manuel, porque resulta que esta norma y la implementación de esta norma, la reglamentación de esta norma, puede traer esos problemas y al final de cuentas entonces se va a implementar este subsidio dejando de lado, soslayando muchas exigencias reglamentarias y administrativas para el efecto. Otra cuestión final que a mí se me ocurre, ¿verdad? Estamos en un proceso de elaboración, confección, estudio, evaluación, aprobación, remisión del presupuesto general de gastos. Entonces acá se produce una suerte medio de sobreposición de tareas cuando en cuanto a la determinación de fuentes de financiación y redistribución de recursos para afrontar los dictados de esta ley, y por otro lado el trabajo de confección del reglamento, que acordate que en este del presupuesto, perdón, que acordate que en este momento rige el presupuesto del año anterior. Entonces, para sintetizar, yo veo problemas de orden sustancial, problemas de fondo normativos que me preocupan en particular. Y por otro lado, y lo que merecería mayor atención es cómo y de qué manera vamos a hacer aterrizar esta norma, que debe hacerse a través de la reglamentación respectiva, y esta reglamentación va, te puedo asegurar, generar una serie de dificultades en su instrumentación. Algunas preguntas que creo que vienen al caso y que son importantes. ¿Cuál sería el proceso que va a seguir el Poder Ejecutivo a partir de la promulgación de esta ley? ¿Cuáles serían los pasos y las etapas que se van a seguir? Bueno, fíjate vos que yo pienso que esta norma, de alguna manera, el concepto básico del desarrollo de la norma se hizo sin tener presente cómo y de qué manera iba a reglamentarse efectivamente. Porque evidentemente... Se hizo los apurones, en otras palabras. No sé si los apurones o premeditadamente, pero yo creo que no se advirtió que la reglamentación va a traer aparejada una serie de dificultades que van a comprometer la aplicación efectiva de la norma. Vamos a ir a un corte y después del corte vamos a seguir con estas preguntas al doctor Javier Parquet. Quédense con nosotros. Seguimos con nuestro entrevistado de esta noche sobre el tema de la ley. Un tema que es clave en esto es cuál va a ser el proceso que se va a seguir a partir de ahora. ¿Cómo arranca esto? ¿Cómo arranca el proceso desde el momento en que el presidente decide promulgar la ley? Bueno, en términos generales, lo que tiene que hacerse fundamentalmente es dictarse lo que se llama el decreto reglamentario de la ley. O también se le dice reglamento de ejecución. ¿Puede ser uno o pueden ser varios? Sí, pero fundamentalmente el decreto reglamentario lo que hace es precisar, detallar, aclarar el contenido de la ley para viabilizar su aplicación. Entonces la misma norma determina cuáles son las entidades que tienen que participar en ese proceso. El Ministerio de Agricultura, Crédito Agrícola de Habilitación, el Banco de Fomento, Banco Central, es decir, una serie de instituciones que tienen que participar. Acá en esta dimensión, necesariamente debe participar Hacienda, y eso es lo que yo te consignaba inicialmente, que se designa como organismo de ejecución al Ministerio de Agricultura, pero al final esa tarea concreta, práctica, se va a trasladar al Ministerio de Hacienda, que es el órgano de la administración encargado de conducir la gestión financiera del Estado. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, ese reglamento va a determinar todas esas disposiciones más concretas y específicas que son absolutamente fundamentales para la aplicación de la norma. En primer lugar, se tiene que ver cómo y de qué manera
van a participar las organizaciones campesinas en el proceso integral de reglamentación de la ley a los efectos de establecer el procedimiento para su aplicación, porque eso es lo que determina la norma. Contame una cosa, ¿qué tiene que tener de condición una organización campesina para poder participar de esto? No, me imagino, en la Personería norma jurídica, mínimo. Claro, en la norma están señaladas cuáles son las organizaciones campesinas que pueden participar, inclusive establece claramente que los campesinos deben pertenecer a estas organizaciones. Me imagino Pero, que hay una parte que dice y otras. y otras. Pero ¿y qué Otra de pasa? cualquiera ya. ¿Y qué pasa si no pertenece a una organización? Y no va- es campesino, Te no aseguro que van a buscar cómo, y cómo entonces- pertenecer. te puedo asegurar que habrá gente que reúne los mismos requisitos y extremos previstos en la ley de la propiedad, de los salarios mínimos, de la deuda vencida, una serie de cosas Y no que pertenecen a nada. que tal vez no pertenecen. Ellos tal vez tendrían acción para plantear una inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque se quiebra el principio de igualdad. ¿Por qué no habría Un de solo campesino recibir? puede hacerlo. Un solo puede hacer. Un solo puede entablar o promover una acción de inconstitucionalidad. ¿Y eso ya podría trabar toda la legislación? Y eso ya es hacer un poco, eso ya habría que ver la casuística, en el caso, la situación particular de ese campesino, pero sí podría obtener algún tipo de medida que de alguna manera... ¿Lo que le favorezca individualmente o que le Por- favorezca por- colectivamente? No, por supuesto, la medida le va a favorecer individualmente, no tiene efecto erga omnes, como se dice, no puede hacerse extensivo al resto de los campesinos. Pero te sigo con el tema de la reglamentación. En primer lugar, hay que reglamentar cómo se va a elaborar ese catastro, esa nómina, esa lista de beneficiarios. Después hay que establecer la reglamentación, algún tipo de normativa que haga o determine cómo debe o cómo va a, de alguna manera, a relacionarse. Se habla de una lista en la ley, que es el RENFE o el RENSE. Sí, son, claro. Son los campesinos que Son ya están ya, inscritos claro. en el ministerio. Claro, existen ya, evidentemente, existen listas ya que fueron de alguna manera elaboradas, fueron confeccionadas a los efectos de ciertos programas de asistencia, pero eso tiene que ser perfeccionado. Otra cosa, Manuel, acá estamos hablando de deuda de origen agrario. Entonces, para eso y para la identificación de ese tipo de deudas, hace falta la participación del sector bancario y Hay financiero. una cosa que está muy clara. Yo tengo muy claro que ni siquiera a nivel corporativo los bancos tienen capacidad de controlar el destino real del dinero, ¿verdad? Al final del día, vos tomás un crédito que decís que es para agricultura, pero te podés ir de viaje con eso si querés. Y es muy difícil para el banco controlar y garantizar que eso se entregó para eso. Entonces, yo puedo pedir un crédito para ir a sembrar algodón, en realidad uso el crédito para comprarme una moto. Sí, y ese no es el único problema de lo que se le puede, que va a poder, que eventualmente puede encontrar un banco o una financiera. Acá, por imperio de la ley, por efecto de la ley, entonces el Estado asume la deuda de los campesinos, en este caso beneficiados por el subsidio. Y entonces... A ver, ese es un punto que es clave. Una pregunta al respecto de eso. Sí, Vamos a suponer que Manuel Ferreira es un campesino que tiene una deuda con la Sí. financiera X. sí. Yo, Manuel Ferreira, puedo decir, yo ya no soy el deudor, ahora el deudor es el Estado paraguayo. Y eso, por supuesto, la norma dice que el Estado asume el compromiso de pagar esa deuda. Y va a pagar esa deuda en Claro. base a ciertas listas. Entonces ahora, tu acreedor va a ser el Estado, no los campesinos. Hay que preguntarle a los bancos si No, están... tu deudor va a ser el Estado. No, claro. Tu deudor va a ser el Estado, pero... Porque hay una sustitución. Porque hay una diferencia con eso, entre eso, que parecería ser más una condonación que con esto que parecería ser un subsidio. El Estado le da plata a Manuel Ferreira para que se vaya a pagar al banco a pagar su deuda. Claro, pero el Estado en este momento, por imperio de la ley, yo ya siendo Manuel Ferreira el campesino, en este momento ya a mí no me interesa Manuel Ferreira. Ahora es el Estado el que me tiene que pagar de acuerdo a esta norma porque el campesino ya, él recibió el subsidio y existe ya una suerte de condonación de las obligaciones del campesino que son absorbidas en este Y caso por el Estado. Una pregunta que viene al caso, ¿se puede dar un evento de default si el Estado no le paga a la financiera y a los bancos? Y sí, puede darse también, ¿verdad? Puede O darse. sea, ¿podríamos ser elegidos dentro del marco de un default?
No sé, Manuel, yo no querría ir tan lejos. Yo creo que yo me siento de alguna manera cómodo afirmando, conforme a mi humilde entender, que hay una serie de cuestiones de carácter operativo, funcional, de reglamentación e implementación de estas normas que van a traer aparejadas serias dificultades. Bueno, pero está claro que el deudor ahora es el Estado. Dejó de ser el campesino y pasa a ser el Estado el deudor. Sí, señor. Si el deudor faltase a esa deuda, Sí. hay una suerte de... El sistema financiero está garantizado, entre comillas, por una suerte de ley. No, por una suerte De ley. La ley es la que establece la Perfecto, operación. pero está garantizado por una especie de riesgo soberano. Y sí, o sea, está garantizado por el Estado, su patrimonio, sus recursos. Lo cual es riesgo soberano. Y sí, al final de cuentas sí, por supuesto. O sea, esa es una complicación importante. En realidad no es una complicación porque será una complicación en la medida que no se pague. Es una cuestión a tomar en cuenta dentro Es que el número puede de ser todos los cualquier elementos. cosa, ¿verdad? Ese es el tema. El tema otro tema, porque mucho se habló de que estamos hablando de deuda de $10.000, estamos hablando de monto de 51 millones, pero acá es clara la norma al establecer que, te leo esto, autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura a subsidiar las deudas, ¿verdad? De los productores de tales organizaciones. Y que, Las deudas vencidas. sí, que con fincas que no excedan el máximo de 30 hectáreas, hasta 25 salarios mínimos mensuales para actividades no específicas de la capital por productor, más los Gasto financiero. intereses y cargas financieras de cualquier naturaleza. Claro, el número puede ser cualquier cosa por individuo, Puede ser, pero te puede digo ser. una cosa que tal vez no sea menor. Suponiendo que ese número es en promedio $10.000. Sí, Según el censo existen 251.000 personas, 251.000 personas que tienen menos de 30 hectáreas. Alguno tiene una deuda con algún ente de esta índole. sí. Podríamos estar hablando de $2.500 millones, ¿verdad? Manuel, es distinta la deuda vencida del mes pasado, la deuda vencida hace 4 años, hace 2 años, hace 1 año. O hace Entonces, 10. Y como uno, entonces ahí, Hoy la gente está dejando vencer su deuda, porque ese es el incentivo que le estamos dando, ¿verdad? Bueno, Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente creo que es muy ilustrativo lo que nos estás planteando. Realmente tenemos muchos problemas, como se puede notar en este tipo de gestiones que se han hecho a nivel legislativo. Así que quédense con nosotros y vamos al último bloque para ver nuestras conclusiones. Como hemos visto, la normativa aprobada presenta grandes complicaciones, no solamente a nivel presupuestario y a nivel de ejecución presupuestaria, sino también puede señalar compromisos que va a tener que asumir el Estado paraguayo y que va a tener que asumirlos mucho más allá de este mismo gobierno. El compromiso es un compromiso que lo van a tener todos los paraguayos, no va a ser un compromiso que lo va a tener solamente un sector. Hemos tomado una decisión que se ha colectivizado a partir de una decisión concreta del Congreso y que nos va a afectar a los paraguayos, nos va a afectar fundamentalmente a los contribuyentes. Parecería ser que esto es un retroceso, por lo menos en términos económicos, implica un retroceso que va a ser importante porque hasta puede generar impactos en la calidad del crédito paraguayo. A esto se suman problemas legales que han sido posiblemente de alguna manera no tomados en cuenta en el momento de la discusión, o por falta de conocimiento, o posiblemente esto ha sido tomado adrede. Ahora queda ver qué es lo que va a ocurrir con la reglamentación.
cómo se va a ir construyendo este subsidio a lo largo del tiempo. Hoy tenemos poca información demasiado relevante. ¿Hasta cuándo dura? ¿A quién afecta? ¿Cuál es el monto que va a comprometer al Estado? ¿Quiénes son las personas que están involucradas en esta normativa? Todas esas cosas quedan en el tintero. Una conclusión que creo que es extremadamente válida es: en nuestro país los tiempos electorales atentan contra la economía y atentan contra la gestión que se ha hecho en el Estado paraguayo a lo largo de mucho tiempo para poder mantener nuestras finanzas públicas ordenadas. Finanzas públicas desordenadas generan un costo que normalmente lo tienen que pagar los contribuyentes. Tenemos que ser cuidadosos en este tipo de decisiones que toma la clase política y donde muchas veces esto que estamos haciendo se convierte en un concurso de populismo. ¿Quién es más populista que el otro? ¿Quién saca una normativa para tener votos y quién no la veta o la sigue aprobando por no perder los votos? Creo que la situación puede ser únicamente contenida a partir de la gente que al final tiene que pagar los platos rotos. Y eso somos todos los paraguayos que tenemos que de alguna manera participar y comprometernos en tratar de frenar decisiones que de repente no son positivas y son conducentes a que se deteriore la imagen del país y sobre todo se deteriore nuestro futuro, nuestra perspectiva de desarrollo. Estas decisiones que afectan fundamentalmente las condiciones, o por decirlo de una manera mucho más concreta, los incentivos que tiene la gente para trabajar, son las que afectan el desarrollo. No se puede construir una economía ni capitalista ni socialista sin trabajo. El trabajo es la base de la generación de un futuro de desarrollo para nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y acompáñenos la próxima semana.